hemos dicho, la corriente es un flujo de electrones en un circuito provocado por la diferencia de potencial aplicada entre sus extremos. La siguiente pregunta es, ¿cómo generamos esa diferencia de potencial? Existen diversas formas entre las que se destacan la química y la magnética. La primera consiste en sumergir dos placas de metales diferentes en una solución química capaz de producir una reacción sobre las placas que desprenda los electrones de la última capa. El caso típico es el del plomo y cobre en ácido sulfúrico. La placa cargada positivamente atraerá los electrones y la placa cargada negativamente los rechazará, provocando una corriente de electrones que se mueve del polo negativo al polo positivo. Esta reacción produce una diferencia de potencial constante y siempre respeta la misma polaridad en las placas. Por lo que al aplicar este voltaje a un circuito, obtenemos una corriente constante y siempre en la misma dirección, la cual es llamada corriente directa. Sus iniciales son DC o CD. Como es constante, es decir que no tiene variaciones, se dice que es una corriente continua o de siglas CC. Existe otra forma de generar voltaje que consiste en aprovechar que cuando un campo magnético es cortado en forma perpendicular por un conductor, se induce en este último un voltaje que depende del número de líneas magnéticas cortadas cada vez. Este es el principio de un generador que consta de una bobina que gira sobre su eje alrededor de un campo magnético y la magnitud del voltaje obtenido de esta forma es variable de acuerdo a la posición que la bobina guarde con respecto al campo magnético en un instante dado. Así pues, como la bobina gira 360 grados, se obtiene un voltaje entre sus terminales que cambia no solo de intensidad, sino también de polaridad. Cuando aplicamos este voltaje a un circuito, provocaremos una corriente que cambia de sentido tantas veces en un segundo como vueltas completa el generador en este tiempo. A esta corriente se le conoce como corriente alterna y es la más usada por la facilidad y economía con que se produce. Es más fácil de transportar y alcanza valores altos más fácilmente. Además, mediante transformadores que aplican el mismo principio pero a la inversa, se puede elevar o reducir el voltaje para aplicaciones específicas. La toma de voltaje doméstica más común es de 120 volts a 60 Hz, que significa corriente alterna y normalmente se genera a 60 ciclos por segundo. Si graficamos la forma de onda del voltaje que tenemos disponible en nuestras casas, el resultado será la ya estudiada onda senoidal con los siguientes valores. Nótese que la línea horizontal corresponde al tiempo y puesto que la frecuencia es de 60 Hz. Cada ciclo complementará en 1 entre 60 de segundo, es decir, 16 milisegundos. Si agregamos una línea vertical para los valores correspondientes al voltaje, tendremos un eje de coordenadas con un punto cero, y los valores serán como sigue. Al observar detenidamente la gráfica, notamos que al alcanzar su valor máximo es de casi 170 volts en lugar de 120 volts que se hubieran esperado. La explicación viene a continuación. Si pudiéramos ver la gráfica en cámara lenta mientras se forma, notaremos que en cada instante tiene un valor diferente. Esta es la principal característica de un voltaje y una corriente variable. Sin embargo, no es posible aprovechar los máximos valores, pues están disponibles solo durante una fracción muy pequeña de tiempo, de la misma forma como los valores mínimos no determinan la medición de nuestro voltaje. ¿Cómo calcular el valor disponible en este caso? La solución lógica es que si los niveles están cambiando constantemente, necesitamos saber cuál es el valor que tendría si se tratara de un voltaje constante como el de una DC. Para esto, tomaremos primero el semiciclo positivo y dibujaremos pequeños rectángulos con un ancho tan pequeño que es casi cero, pero igual en todos los casos. Calculamos el área de cada uno de ellos y los sumamos todos al final. El área total así obtenida equivale a la de una DC en el mismo periodo. Sin embargo, notamos que la altura de cada uno de ellos es diferente, por lo tanto, todas las áreas serán diferentes. Para que todos los cuadros tengan la misma altura, recortamos los grandes y el sobrante de cada uno de ellos se agrega a los más pequeños. El resultado es una serie de rectángulos que tienen una altura igual y que corresponde aproximadamente al 70.71% de la máxima alcanzada por la senoidal. Este valor corresponde solo para una onda senoidal.
Lo que acabamos de hacer se conoce como cálculo integral de la función senoidal, cuyo valor se obtiene al dividir el valor pico o máximo entre la raíz cuadrada de 2, que equivale a 1.414. En inglés, este término se llama raíz cuadrática media root mean square, o valor RMS. Podemos así saber cuál es el valor de un voltaje, corriente o cualquier tipo de señal senoidal equivalente a una DC, disponible en todo momento. Si nuestro valor pico o máximo, al cual también se le llama cresta, fuera igual a 1, entonces el valor RMS correspondería a 1 sobre 1.414 igual a 0.7071, por lo que el valor RMS de una onda senoidal es igual a 0.7071 veces el valor máximo, o lo que es más fácil, el 70.71% del valor pico. Si tomamos el valor máximo de la gráfica correspondiente a la toma de corriente de nuestras casas y calculamos el valor RMS, tendremos que 170 por 0.7071 nos da un total de 120. Este valor puede medirse con ayuda de un voltímetro, con solo insertar sus terminales en los orificios del tomacorriente de la pared de cualquier casa, porque la mayoría están calibrados para medir el valor RMS a 60 Hz. Gracias por sintonizarnos. Ahora puedes escribirme tus sugerencias y comentarios en nuestra página tv.sensei.com.mx. Nos vemos la semana que viene, aquí en Sensei TV.